Ya hemos estudiado hasta ahora dos modos originarios de adquirir la propiedad. Me refiero a la ocupación y la accesión. Nos corresponde ahora terminar el estudio de los modos originarios de adquirir la propiedad, revisando este tema, que es el de la usucapión. ¿Qué es la usucapión? La usucapión también es conocida como una prescripción adquisitiva. Es un instrumento de primer orden para convertir una situación de hecho, es decir, la posesión, en una situación de derecho, o sea, la propiedad. Su denominativo tiene origen en la voz latina usus capere, que significa la posesión por el uso. Existen perspectivas para establecer si es un modo de adquirir la propiedad originario o derivado, como había manifestado en un principio. Es decir, algunos consideran que al existir anteriormente un propietario sería un modo derivado de adquirir la propiedad. Sin embargo, resulta originario. ¿Por qué? Porque no se deriva el derecho del propietario. Se extingue el derecho del propietario y el poseedor adquiere un derecho aparte por todo el tiempo que ha poseído, ¿no? Que la ley prevé que debe poseer. Los actos materiales merecen una valoración social para evitar la inercia de los bienes. Es por esto que la usucapión termina siendo trascendente para los fines económicos de una sociedad. Una sociedad no debería tener bienes que se mantengan inertes y estériles. Entonces la usucapión tiene también una función económica. ¿Por qué es importante? Henry Capitán manifestaba que la usucapión terminaba siendo una expoliación, una legitimación de la expoliación. Es decir, que legitimaba el acto de, de despojar al propietario, ¿no? Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que existen propietarios negligentes, ya que la ley les confiere los medios de derecho para recuperar su propiedad. Nosotros hemos visto que el derecho de propiedad implica un jus vindicandi, que permite que el propietario recupere el bien de manos de quien se encuentre. Entonces, la usucapión opera porque un poseedor ha poseído por un tiempo largo, y si el propietario no ha hecho uso de su jus vindicandi para recuperar el bien, no corresponde decir que se está legitimando la expoliación, ¿no? Por otro lado, es importante manifestar que la usucapión es un medio para garantizar la paz social, ¿ya? Es un instituto jurídico que busca la paz social, castiga la negligencia, ¿no? Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. ¿Qué significa? Nadie puede alegar su propia torpeza. Y si el propietario en 5 años, en 10 años, no ha hecho uso de su derecho a reclamar el bien que era suyo, no puede pretender posteriormente o en cualquier instante pedir que se le devuelva el bien. Esto implicaría estados de incertidumbre muy grandes, ¿no? Imagínense que un propietario pueda recuperar un bien 50, 60 años después. Esto generaría incertidumbre e inseguridad jurídica. La usucapión genera paz social, ¿por qué? Porque cuando se declara el derecho propietario para el poseedor, se genera una certeza también sobre los derechos que recaen sobre el bien, evitando así que en cualquier momento pueda aparecer un supuesto titular. ¿Verdad? Por eso es que resulta importante este tema de la usucapión, que es de verdad trascendente y que ustedes han debido escuchar alguna vez porque al final es un tema muy común, es un tema que día a día se va dilucidando en los juzgados, ¿no? ¿Qué es la usucapión? Vamos a revisar 3 definiciones. Aubrey y Rao nos van a decir que es un medio de consolidar la propiedad con ayuda de la posesión. Nos dice Rippert que es el modo de adquirir la propiedad de una cosa por la posesión de la misma durante un tiempo prolongado. Por último, Osorio nos dirá que es un modo de adquirir el dominio de una cosa por haber pasado el tiempo que las leyes señalan para que pueda reclamarlo su anterior legítimo dueño. Es decir, ha pasado un tiempo otorgado, un tiempo razonable que se otorga al propietario y
para recuperar el bien y el propietario no lo ha hecho. Entonces opera la usucapión, también denominada prescripción adquisitiva. ¿Sobre qué tipos de bienes puede recaer la usucapión? La usucapión va a recaer tanto sobre bienes muebles e inmuebles corpóreos, ¿ya? Puede recaer sobre bienes muebles e inmuebles corpóreos. Y vamos a ver bajo qué reglas. No debe tratarse nunca, nunca en la usucapión, sobre bienes de patrimonio del Estado, ¿ya? Sobre bienes de dominio público. Esto es muy importante y esto ha sido establecido en la jurisprudencia, concretamente en el auto supremo, bueno, no concretamente, en realidad por muchos autos supremos aparte, pero tenemos entre estos uno de los más recientes tal vez, el auto supremo 523 quebrado 2017 de 17 de mayo, que sustenta esta prohibición y fundamenta esta prohibición en el artículo 339, parágrafo 2 de nuestra Constitución Política del Estado. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución Política del Estado establece que los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible, que es lo más importante, e inexpropiable. No pueden ser empleados en provecho de particular alguno. Entonces son imprescriptibles y no pueden ser usadas en provecho de ningún particular, los bienes del Estado. La usucapión es que es una prescripción, es decir, es la pérdida del derecho de propiedad por el lapso del tiempo. Y los bienes del Estado no pueden, los derechos sobre los bienes del Estado, los derechos que tiene el Estado sobre ciertos bienes, no pueden extinguirse con el transcurso del tiempo. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, no puede recaer sobre bienes incorpóreos tampoco, ¿no? Uno no puede, qué sé yo, estar 10 años con la novela de, qué sé yo, con Crimen y Castigo de Dostoyevsky y decir después que tiene 10 años que ahora él es el autor. No, no, ¿eh? No recae sobre bienes incorpóreos. No recae sobre derechos de crédito. No porque yo tenga un contrato de préstamo que le deben, por ejemplo, a mi mamá por 10 años, ahora se me debe a mí. No, no, ¿eh? La usucapión no recae sobre derechos de crédito. Tampoco recae sobre bienes extrapatrimoniales, ¿no? No porque yo esté, qué sé yo, por ejemplo, en una relación con una persona, por cierto tiempo, ahora es de mi propiedad. No, la usucapión no recae sobre las personas y sus derechos concretamente, que son extrapatrimoniales, ¿no? Condiciones generales de la usucapión. La usucapión tiene que cumplir con ciertas condiciones. Tiene que existir posesión. Nosotros ya hemos visto qué es la posesión, ¿no? Está compuesta por el corpus y el animus. Si el propietario quiere demostrar que no ha habido usucapión, tiene que demostrar que no ha habido posesión también, ¿no? Entonces, tiene que desvirtuar la existencia del corpus o el animus con prueba idónea. La posesión tiene que ser una posesión no viciada. Nosotros hemos visto que una posesión viciada es una posesión discontinua, interrumpida, violenta, clandestina y equívoca. Pero la posesión para terminar siendo objeto de usucapión, la posesión sobre un bien para que opere la usucapión, tiene que ser pública, pacífica, ininterrumpida, tiene que ser inequívoca, pública, pacífica, continua, ininterrumpida e inequívoca, ¿no? Tiene que ser continua. Para la continuidad se utilizan o se aplican las presunciones de posesión que ya hemos estudiado al momento de estudiar la posesión, ¿no? Hemos visto que existen 3 tipos de presunciones de la posesión. La presunción por título, la presunción de continuidad y la presunción por título, presunción de continuidad y la presunción de posesión. ¿Ver? Quien tiene un bien se presume que lo posee. Quien posee un bien se presume que es propietario, que tiene el bien, o sea, que no es detentador. ¿Ver? La denominada presunción de posesión o no precariedad. La presunción de continuidad, quien prueba que ha poseído en el pasado y posee en el futuro, se presume que ha poseído continuamente todo el tiempo desde esa posesión anterior hasta la posesión actual.
La posesión por título. Si es que alguien tiene un título, se presume que desde la fecha del título hasta la posesión actual ha poseído continuamente. Entonces se aplican para la usucapión estas presunciones de posesión. Por último, bueno, tiene que ser ininterrumpida y pública. Vamos a ver esto de la ininterrupción. Respecto a la publicidad, nosotros ya hemos analizado también, ¿no? ¿A qué se refiere? Hemos visto jurisprudencia y pueden revisar estos aspectos en el tema de la posesión que ya hemos estudiado. Se requiere además de la posesión no viciada, además de la posesión, que la misma se ejerza por el transcurso del tiempo, o sea, por cierto tiempo. Puede ser por 3 años, en el caso de bienes muebles sujetos a registro, adquiridos de buena fe, puede ser en 5 años, en el caso de bienes inmuebles que sean adquiridos de buena fe y que tengan un justo título, o puede ser en 10 años, en el caso de bienes muebles no sujetos a registro adquiridos de mala fe y bienes inmuebles que han sido adquiridos de buena fe, digo de mala fe. Eso ya vamos a ver. No es un requisito la mala fe, pero sí tiene que, en caso de no poderse probar la buena fe, o en caso de no evidenciarse la buena fe, se procede a estos 10, a estos cómputos que vamos a analizar en un momento más. ¿Desde qué momento empieza a computarse la prescripción adquisitiva? Para computar el tiempo, para que opere la usucapión, es pertinente lo previsto en el artículo 1494 del Código Civil, que establece: la prescripción se cuenta por días enteros y no por horas, cumpliéndose al expirar el último instante del día final. De esta manera, nosotros ya vamos a decir, ¿no? En la usucapión quinquenal, el término comienza a correr desde las 0 horas del día siguiente a la inscripción del título. Eso es algo importante. Para la usucapión quinquenal necesitamos ciertos requisitos: ser poseedor de buena fe, que hayan transcurrido 5 años, tener justo título inscrito en el registro público en derechos reales. Sí, básicamente sí, estos son, ¿no? Tiene que haber posesión, tiene que haber buena fe, tiene que haber un título y tiene que haber el transcurso de 5 años. Entonces, en el caso de la usucapión quinquenal, el cómputo de la prescripción de la usucapión empieza a correr desde las 0 horas del día siguiente de su registro, desde el momento que ha sido registrado el bien. En la usucapión decenal corre desde las 0 horas del día siguiente en que se ha entrado en posesión, ¿no? Desde las 0 horas del día siguiente que tienes tu título y posees, o sea, esto aplicando las presunciones de posesión. En caso que se hubiese adquirido el bien con violencia, desde las 0 horas del día siguiente al momento en que cesa la violencia. Esto se tiene que probar también. Estas últimas dos reglas se aplican en mérito a lo previsto por el artículo 1493, que nos dice que se refiere a la prescripción de las obligaciones, pero que se aplica, que lo ha aplicado nuestro Tribunal Supremo respecto a la usucapión, ¿no? Desde el momento en que el derecho se ha podido hacer valer. ¿Desde qué momento el propietario ha podido hacer valer la acción reivindicatoria? Desde las 0 horas del día siguiente que ha cesado la violencia, ¿no? Si es que han entrado con violencia, o desde las 0 horas que la persona ha entrado en posesión, el poseedor ha entrado en posesión. Desde ese momento el propietario podía ejercer su acción reivindicatoria. Entonces es por ese motivo que se computan de esa manera los plazos o el tiempo, ¿no?, de la usucapión. Nuestro Código Civil, en su artículo 92, permite que se incorporen las posesiones del causante y del causaviente. Es decir, de quien tenía el derecho propietario antes, de quien tenía la posesión antes y del actual poseedor. Vamos a ver cómo, ¿no? El artículo 92 del Código Civil establece que el causante a título universal continúa la posesión de su causante y que el causante a título particular puede agregar a su propia posesión la posesión de su causante, ¿no? De lo que se desprende lo siguiente sobre la suma del tiempo de la posesión. En caso de ser a título particular, nosotros ya hemos dicho que es una
Entonces, ¿cómo se adquiere a título particular la posesión? Mediante una compraventa, ¿no? Te entregan un bien específico, te entregan el bien inmueble. Si tu vendedor era de buena fe y se creía propietario y creía que ha adquirido del verdadero propietario y tú eres de buena fe, se pueden sumar la posesión de él y tu posesión. ¿Para qué? Para la usucapión quinquenal, porque ambos eran de buena fe. Si es que tu vendedor es de buena fe y tú eres de mala fe, es decir, tú has adquirido sabiendo que no era el propietario, se puede sumar su posesión a la tuya, pero únicamente para la usucapión decenal, porque ya que tú no eres de buena fe, entonces no puede operar la usucapión quinquenal, que tiene como requisito que estemos ante poseedores de buena fe. Si el vendedor es de mala fe y tú eres de buena fe, estos se puede sumar, los tiempos de la usucapión se pueden sumar a efectos de la usucapión decenal, porque el vendedor era de mala fe, ¿no? Entonces, el comprador, al ser de buena fe, si es que quiere realizar una usucapión quinquenal y cumple con los requisitos, entonces tendrá que cumplir nuevamente con el plazo desde el principio, porque el vendedor era de mala fe, entonces no se puede sumar. Si el vendedor es de mala fe y el comprador es de mala fe, entonces se suman las posesiones para la usucapión decenal. Esto en lo que respecta al tiempo, ¿no? Ahora, si se realiza la transmisión de la posesión a título universal, es decir, por herencia, si es decir, el padre fallece, los hijos heredan, se puede sumar la posesión del padre a la posesión de los hijos, bajo las mismas reglas que hemos visto anteriormente, ¿no? Si el de cuyus o causante, es decir, el que ha fallecido, por ejemplo, era de buena fe y el causaviente era de buena fe, se pueden sumar las posesiones para la usucapión quinquenal. Si el causante era de buena fe y el causaviente, es decir, el heredero, sabía que en realidad el bien era de otra persona, entonces esto se suma para la decenal, ya que existe mala fe. Entonces no puede adherirse, o bueno, no puede sumarse la posesión para la usucapión quinquenal, que reitero, requiere que exista posesión de buena fe. En caso de ser un causante de mala fe y un causaviente de buena fe, se suman para la usucapión decenal, no para la usucapión quinquenal, reitero, porque la usucapión quinquenal requiere de buena fe, de un poseedor de buena fe. Si el causante y el causaviente son de mala fe, se suman sus posesiones para la usucapión decenal. Ahora vamos a analizar esto de la interrupción de la usucapión, ¿no? ¿Qué es la interrupción? La interrupción nos manifiesta la doctrina que es un efecto establecido por la ley que destruye el tiempo anteriormente transcurrido para el poseedor. Si es que concurre alguna de las causas de interrupción, todo ese tiempo de la usucapión se destruye, ¿ya? Es una eventualidad, nos dice Planiol, generada por un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico que hace desaparecer las condiciones de la posesión. Nos dice de manera más elegante, ¿no? Mucho más elaborada. Nuestro Código Civil establece en su artículo 137 que la usucapión se interrumpe cuando el poseedor es privado de la posesión por más de un año. Si se recupera con un interdicto de recuperar la posesión, la interrupción se considera como no ocurrida. A ver, si es que uno está poseyendo el bien, ¿ya? Y se lo despojan, ustedes saben que el poseedor puede hacer uso de los interdictos posesorios, pero puede hacerlo dentro de un año. Si deja pasar ese año, se está interrumpiendo la posesión, ¿ya? Pero si recupera dentro de ese año, mediante el interdicto, o sea, plantea el interdicto y recupera, se supone que todo ese tiempo en realidad nunca hubiese acontecido la interrupción. Eso es algo importante a tomar en cuenta. Por último, la jurisprudencia considera que es aplicable además lo previsto por el artículo 1503 del Código Civil. Es decir, que debe existir
la usucapión, el término del usucapión se interrumpe por una demanda, ¿ya? La prescripción se interrumpe por una demanda judicial o un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el juez sea incompetente. Estas son reglas para la prescripción de obligaciones, pero el tribunal las aplica para la usucapión. Pero tiene que darse de manera inequívoca la intención de no permanecer en inactividad o silencio respecto a su derecho. ¿A qué se refiere esto? Que el propietario tiene que hacer uso de acciones que busquen que se le devuelva el bien. Si está planteando otras acciones que no buscan eso, no se interrumpe la prescripción. Por ejemplo, si el propietario pide la nulidad de un documento, el poseedor ha comprado el bien y el propietario está buscando anular el bien, en realidad, si se dan cuenta, está buscando que el contrato quede sin efecto, pero no se está pronunciando sobre la posesión. Y hay jurisprudencia al respecto. Entonces, no interrumpe, ¿no? Y al final, más bien, le está dando más tiempo para poseer el bien y para poder hacer la usucapión. Entonces, el propietario, si quiere interrumpir el término de la prescripción de la usucapión, tiene que hacerlo mediante una demanda que exija la devolución del derecho propietario. Para esto, para que sea efectivo, nos dice, se requiere que debe ser deducido ante un órgano jurisdiccional, primer requisito. Segundo requisito, tiene que demostrar la voluntad de ejercer el derecho de propiedad, deduciendo oposición a la posesión, no a otra cosa, ¿no? Y debe ser notificado a quien se quiere impedir que prescriba. Eso nos ha previsto el el Auto Supremo 67/2018 de 15 de febrero de 2018. Para terminar este tema de la usucapión y terminar la clase del día de hoy, vamos a revisar cuáles son los requisitos de cada tipo de usucapión. La usucapión puede recaer sobre bienes muebles. En caso de ser poseedor de bienes muebles de buena fe, ustedes saben que opera el artículo 100. Ya hemos hablado antes de esto. El artículo 100 nos dice que nos establece que la posesión de bienes muebles vale por título. Entonces, si uno adquiere de buena fe un bien mueble, el bien mueble mismo es su título. Por tanto, no requiere de usucapión. Pero en caso de bienes muebles no sujetos a registro, pero que sean poseídos de mala fe, se requiere la posesión continua y además el transcurso de 10 años. En caso de bienes muebles sujetos a registro, puede darse una usucapión en caso de poseerse de mala fe o no cumplirse los requisitos para la usucapión de buena fe. Para esto se requiere la posesión continua por 10 años. En el caso de la usucapión de bienes muebles sujetos a registro, pero en los que existe buena fe, se requiere la posesión continua por el tiempo de 3 años desde la inscripción del título, un justo título y además buena fe. Entonces, vamos a estar en ese caso ante una usucapión de bienes muebles sujetos a registros, es decir, un automóvil puede adquirirse por usucapión, una motocicleta, etcétera, ¿no? Pero se requiere 3 años desde la inscripción, tiene que existir buena fe, es decir, quien posee el bien tiene que creer que ha adquirido del verdadero propietario. Y además ese derecho propietario tiene que estar registrado. Aunque ustedes me digan, pero ¿cómo lo va a registrar si es que no era el verdadero propietario el que le ha transferido? Esto se da. ¿Por qué? Porque muchas veces el propietario aparente también tiene registro, pero después, posteriormente por las irregularidades, este registro se le puede quitar, por ejemplo, ¿no? Entonces, o hay ciertas irregularidades. Por ejemplo, a ver, vamos dando un ejemplo. Si fallece una persona y tiene 3 hijos, y solo uno de los hijos se hace declarar heredero. Posteriormente, le vende este bien a una persona. ¿Qué pasa? Obviamente le está vendiendo la totalidad del bien cuando no era propietario de todo el bien. Esto significa que hay una irregularidad, si se dan cuenta. Y obviamente tenía el registro, entonces le transfiere. Y esta persona, para evitar que posteriormente los otros coherederos exijan sus cuotas partes sobre el bien que ha sido transferido, puede hacer uso de la usucapión quinquenal si estos no reclaman dentro de los 5 años previstos por ley. A eso se refiere, por si acaso. También tenemos la usucapión quinquenal u ordinaria. Esta es similar a la que hemos hablado, ¿no? De los bienes muebles, solo que se requiere de la posesión continua por el transcurso de 5 años, buena fe y justo título, similar a lo que hemos manifestado.
Entonces, cada caso concreto les va a establecer cuándo estamos ante un poseedor de buena fe y cuándo está inscrito el título, ¿no? También tenemos la usucapión decenal. En la usucapión decenal estamos ante una posesión continua más el término de 10 años. No tiene otro requisito. No tiene mayores requisitos. De esta manera, hemos terminado nuestra clase de hoy. La siguiente clase vamos a terminar con los modos derivativos de adquirir la propiedad, los efectos de los contratos, la sucesión por causa de muerte y por último la posesión de buena fe. Espero que todo haya quedado claro.